Bienvenidos curiosos y curiosas a este podcast llamado Educando en el Espectro. Mi nombre es Paula Aguileo y hoy nos acompaña una invitada muy especial, Lu Thomas, escritora y autora de 2 libros que no se leen, se sienten, Entre luces y sombras y su nuevo libro, Luna en Escorpio. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Pauli, gracias por tenerme acá. Bueno, vamos a empezar suave. Te voy a preguntar, yo tengo todo anotado porque me hice el machete, así que para empezar, ¿en qué sección de una librería podría encontrar tu libro? Bueno, creo que en principio, sección de adultos seguro. Y después yo creo que es un libro que es ficción literaria, digamos. Trata de un personaje que podría ser alguien de nuestra familia, de nuestro entorno, y dentro de una, por ahí, rutina cotidiana, digamos. Me gusta. Mucha gente busca libros que los acompañen en momentos difíciles. ¿Qué encontrás que le pasa a quien te lee? Bueno, yo creo que en el último tiempo se está hablando mucho de salud mental, mucho más que antes, por lo menos. Y creo que hay una búsqueda de los lectores de sentirse identificados de alguna manera. Entonces yo creo que este libro puede ser un gran libro para alguien que por ahí está atravesando algo difícil, como vos decís. Puede estar vinculado con la salud mental o no. Y esto, como por ahí en el personaje principal o algunos de los que acompañan la historia, sentirse identificado con eso. Están como validando un poco su identidad, buscando ver si encuentran a otros como ellos, ¿no? Exacto. ¿Qué tipo de persona sentís que conecta con Luna en Escorpio? Bueno, un poco eso, lo que venías diciendo, sí. ¿No? Como personas que están en búsqueda de algo, digamos, ¿no? De encontrarse a sí mismos, de entender a alguien que está cerca de ellos, que por ahí piensan que le pasa algo y no saben bien qué es. Y sí, creo que tiene que ver con ese tipo de lectores, digamos. Me encanta. ¿Qué experiencia vive el lector cuando entra en ese universo? Bueno, creo que es un universo intenso, digamos, ¿no? Siempre digo lo mismo. Para mí, aunque muchos lectores me han dicho que han sentido la lectura entretenida, para mí no es estrictamente entretenimiento este libro. Tiene que ver más con esto, con ver algo nuevo, algo distinto que por ahí uno no se imagina, que puede estar asociado esto con dificultades, con momentos de soledad, con la salud mental también. Sí, yo lo pensaba un poco como desde la exploración, ¿no? De encontrar algo distinto, que corte con todo lo que venimos, ¿no? Con lo que traemos siempre, y encontrarnos, pero de una manera distinta. No sé cómo explicarlo, pero me parece que abre mentes también y te lleva a lugares que quizás vos no podés profundizar o no podés poner en palabras. Este libro te trae eso, ¿no? Te da la palabra para entender. Sí, totalmente. Aparte, bueno, no lo dijimos antes, pero la historia trata de este personaje, Luna, que se siente como muy extraña en el mundo, digamos, ¿no? Y está en esa búsqueda de entender por qué se siente así, tan sola, tan aislada, y quiere hacer algo para cambiar eso. Pero primero tiene que saber, bueno, qué le pasa, digamos. Y ahí va un poco de la mano con lo que te iba a preguntar, ¿no? Como, ¿desde dónde nació la idea de esta portada? Que es tan original. Para los que no saben, aparte el amarillo es un color que la caracteriza mucho a Lu. Yo cuando la conocí, ahora somos amigas, pero cuando la conocí era Lula de amarillo, ¿no? Nada. Bueno, no sé si tiene ese peso, quizás sí, pero me gustaría conocer un poco más sobre la tapa. Bueno, con la tapa hay varios puntos, digamos. En principio la elección de colores, que viene ya, lo arrastro un poco de mi libro anterior, Entre sombras y luces, que bueno, un poco trabajé con esa paleta, por ahí no con ese mismo amarillo, pero sí con esa paleta, y habla un poco del ser humano, como creo que todos estamos atravesados por sombras y luces, y en este libro también se representa lo oscuro, como esa sombra, por ahí una sombra no integrada, algo que no podemos ver, a lo que no podemos acceder, el subconsciente, llámenlo como uno quiera. Y después la parte amarilla, que tiene que ver con ese lado un poco más luminoso, en donde por ahí podemos encontrar esos aspectos de nuestra personalidad o de nuestra vida que sí, los que estamos orgullosos y que nos traen un poco más de como felicidad y alegría y conexión con la vida. Y bueno, particularmente también este amarillo
porque me retrotrae a mis abuelas, que a las dos les gustaba el color amarillo. Y en cuanto a la portada, bueno, la idea era mostrar ya desde la imagen esta idea de que trata sobre salud mental, digamos, ¿no? Tiene que ver con eso, o por ahí también incluso con esta idea de estar adentro partidos en dos y tener una voz un poco más amable y una voz un poco más negativa y más oscura que bueno, es difícil de atravesar a veces. Sí, que también es como muchas veces nos mostramos en el afuera y como somos en el interior, ¿no? Exacto. Y el genio que te hizo la portada. Sí, Damián Felite, lo pueden buscar también en las redes, un genio, la verdad, tremendo. Bueno, hay libros que son como un espejo. ¿En qué momento sentís que tus libros le dicen al lector, no estás solo? Profundo, me encanta. Yo creo que, por lo menos con esta novela, creo que desde el momento uno. O sea, si hay algo que siento es que, aunque quien lee no se siente representado al 100%, hay algo de alguna de las características de Luna que va a poder sentir esa identificación, porque son cosas que nos atraviesan a todos los seres humanos. El tema es que por mucho tiempo, por muchos años, no se habló de estas cosas. Eran todas las cosas que se mantenían ocultas, de las que no se hablaban, que no se comparten con un amigo incluso. Entonces yo creo que en algún punto todos nos podemos sentir un poquito vistos en este personaje. Entendidos. Uh-huh. Y del 1 al 10, ¿cuánto crees que la lectura puede ser un acto de sanación? Me encanta. Es buenísima. Y hay que tener cuidado con esa respuesta, porque yo creo que tiene todo el potencial, la lectura y la escritura también, y por ahí hasta la escritura más, de sanar. En las historias de ficción, a través de un otro, justamente nos podemos sentir vistos. Muchas veces, cuando hemos tenido experiencias de mucha soledad, esos espejos que generalmente son otras personas no están, porque estamos muy aislados. Entonces, el libro lo que hace es brindarte ese espejo, finalmente encontrar un personaje que un poco se parezca a vos en algo. Yo creo que es muy sanador ver que a otra persona también le puede pasar eso, por más de que sea un personaje. Y lo mismo con la escritura, digamos, ¿no? En el momento de sentarte a escribir y escribir o tu propia historia o crear una historia de un personaje, hay algo que efectivamente te atravesó y en donde te vas a poder empezar a ver más a través de esa escritura. Sí, que moviliza. Sí. Pienso un poco como en las canciones, ¿no? Que uno las hace propias pensando en eso que le está atravesando en el momento. Que quizás algunos una misma canción se la dedican a sus hijos, otros a su pareja o... Nada, es algo que te atraviesa en ese momento. Y creo que con el libro pasa lo mismo. Uno lo termina haciendo propio y bueno, le da ese color que necesita en ese momento en particular. Exacto. Y si no, vos decime, bancame igual. Sí, o sea, yo a full. Vos me bancás. No, para mí es así, es así. Bueno, tus textos tocan temas profundos, pero con mucha delicadeza. ¿Cómo lográs que sean intensos sin volverse pesados? Este es un tema que me encanta. Yo creo que hay que saber balancear el texto. Y eso por ahí tiene que ver con un poco más de lo que tiene que ver con la escritura, que cómo se escribe una historia. Yo creo que un texto tiene que estar bastante cargado de acción, ¿no? Un personaje movilizando algo, ¿no? Teniendo una acción, pero también tiene que haber momentos en donde haya pausas, haya humor, una pequeña sonrisa o un pequeño como comentario gracioso dentro de una situación tensa o movilizante puede ayudar mucho a aflojar eso. Y es trabajar como si fuera ir balanceando esas tensiones y esas... eso, ¿no? Como darle al lector todo un bagaje de sensaciones y emociones y que no sea siempre todo intenso a full y sin nada de esto, humor, de pausa, de descanso, de tener algo sensorial. Algo que te mantenga atento, ¿no? Yo pienso mucho en esto, como bueno, una persona dispersa, como es en mi caso, que por ahí me cuesta más la lectura, si yo no encuentro algo que cada tanto me active, me haga sonreír o me haga llegar a un lugar en particular, va a hacer que me pierda, como que
no tenga tanto sentido. En cambio, si siempre le das un color distinto, eso me mantiene despierta. Sí, otra cosa que tiene también este libro es que trabajé mucho con lo que tiene que ver con los mensajes de WhatsApp. Entonces algo también dentro del diseño de la novela, en donde ese texto es distinto al texto narrativo, también ayuda un poco a mantener al lector ahí, ¿no? Que hoy en día es tan difícil que las personas se sienten a leer. Estamos todos en lo inmediato. Exacto. Bueno, si una persona nunca leyó escritura introspectiva, ¿por qué tus libros son una puerta hermosa para empezar? Yo creo que, a ver, y esto tiene después que ver con un poco cómo lo recibe el lector. Yo puedo hacer mi trabajo, pero si después el lector no lo recibe como yo intenté hacerlo, ya no es problema mío. Pero en general, siempre trabajo mucho con lo emocional y la sensibilidad de los personajes y entender que todos tenemos acciones difíciles y que pueden generar una tensión con un otro, pero en general el ser humano también busca, desde su perspectiva y como puede, ayudar a un otro también, ¿no? Como que muchas veces vemos por ahí personajes en novelas o en películas en donde hay personajes como muy malos, ¿no? Y puestos desde ese lugar, sin humanizarlo, quizá. Y esta novela lo que tiene es que, lo que intento hacer por lo menos, es que trato de humanizar a todos y que se entienda que las acciones que tenemos como seres humanos muchas veces no son para hacerle un mal al otro, sino porque es lo que sabemos, es lo que entendemos y actúo en base a lo que conozco. Entonces creo que más allá de que obviamente hay un personaje principal muy claro, diferentes personas pueden sentirse identificadas con diferentes personajes por diferentes cosas. Y si hay algo que sí tiene esta novela es mucha sensibilidad. Como que busco eso porque soy una persona sensible y no puedo escribir de otra manera. Entonces creo que eso ayuda mucho a entrar en la introspección, a entender que bueno, la profundidad viene asociada generalmente a mucha sensibilidad también. Ni es solamente todo intenso y todo... Yo creo que el libro igual habla de una enorme generosidad, ¿no? De brindarle al otro esa posibilidad de escucha, como lector, ¿no? Como, bueno, esto que me pasó a mí, y si bien no habla de tu experiencia, sino que digo, bueno, esto que yo pongo en tus manos, desde la profundidad de mi sensibilidad, quise ayuda a otros, y creo que habla de generosidad en vos, de esas ganas de compartir esta experiencia, ¿no? Como aliviar un poco el dolor y que el otro se sienta validado, como decimos. Sí, y que aparte, a ver, vos decís esto, ¿no? Como no es mi historia, y es cierto, no es mi historia, pero obviamente tiene componentes de mi experiencia, porque yo miro con una determinada lente, y entonces quizá mis personajes tienen un poco esa lente. Entonces, nada, y también creo que en general la mayoría de los autores escriben un poco desde lo que ellos experimentaron. No siempre es su historia, es cierto, pero sí desde la forma en que ven el mundo y la perspectiva que tienen. Me encanta. ¿Qué te dicen más seguido tus lectores después de leerte? En general hay dos cosas que me han dicho mucho. Una es, no podía dejar de leerlo, como esta sensación de, bueno, de estar cuando una historia identifica, con una historia trabaja por ahí estas subidas y bajadas emocionales, lo que ayuda es a avanzar en la lectura, como decíamos antes, con la dificultad que hoy tenemos para leer. Y la otra, que me parece que es la más importante, es el agradecimiento por nombrar lo innombrable. Y eso lo he recibido mucho, y creo que muchas veces lo que nos pasa es que no tenemos las palabras para decir lo que sentimos o lo que nos está pasando en un momento, y verlo o leerlo en una historia ayuda mucho a reconocer eso que estamos sintiendo y que no le podíamos poner palabras. Igual ahora voy a contar algo, que esto no está pactado, pero no importa, nada. Además, Lu en sus presentaciones también incluye la música, ¿no? Bueno, ella canta, es una artista increíble por donde la mires, pero hace este trabajo de, bueno, no te doy solo la canción, no te enseño solo el libro, sino te cuento un poco más, ¿no? Voy más allá. Una historia que narra todo lo que atraviesa a un ser humano y te toca en sensibilidad, ¿no? Como
bueno, ella canta en inglés, pero realmente cuando canta, yo entiendo lo que dice a pesar de no saber inglés, porque te llega de una forma distinta, o sea, tiene esa sensibilidad que marcábamos antes. Nada, te quiero. Gracias. ¿Qué frase o emoción te gustaría que se lleven al cerrar la última página de tu libro? Llorá ahora, Yo ahora creo, no sé si tengo una frase o una emoción que quiero que se lleven. Simplemente, yo siempre cuando escribo, desde mis canciones, la narrativa, mi novela, ahora obviamente, lo que busco es mostrar algo nuevo. Algo, o no sé si nuevo de que no existía, digamos, ¿no? Sino como mostrar una determinada forma de ver a una persona o una situación desde otro lugar, ¿no? Como adentrarnos en, bueno, ahora sé cómo piensa esta persona y no es solamente lo que veo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que busco con mi novela y con lo que escribo en general y demás es como hay muchas personas que sienten tan profundamente y son muy sensibles y que les cuesta expresarse, y esto que traigo, el arte que creo, es para mostrar eso también. Como eso, mostrar algo novedoso, distinto. Acercar al otro. Exacto. Bueno, cambiando un poquito de tema, además de escribir, vos también ofreces acompañamiento individual personalizado, muy íntimo y cuidado. ¿Cómo es ese espacio que creás para que otras personas puedan expresarse? Los espacios son distintos en base a quién tengo enfrente. La realidad es eso, por eso es personalizado, digamos. ¡Qué miedo! No, ¿por qué? ¿Por qué? Al contrario. No, al contrario. Sí, está bueno. Y yo creo que un poco vos haces lo mismo, digamos, ¿no? Como tratar de amoldarte a quien está ahí también. ¿Cuáles son sus necesidades? Entonces, tengo gente que llega y quiere escribir una obra. Por ahí es una obra que los atraviesa personalmente, entonces, desde mi postura, lo que trato de hacer es acompañar no solo el proceso de escritura, sino el proceso que está atravesando la persona en ese momento, digamos, y con sensibilidad. Porque muchas veces pasa que por ahí vamos a lugares en donde obviamente queremos escribir y que nos corrijan y demás, pero se enfocan tanto en la corrección del texto que no se dan cuenta que hay una persona del otro lado y que necesita otro tipo de comunicación. Entonces, eso es parte de lo que ofrezco, digamos, para quien quiere escribir una obra. A veces me llega gente que quieren empezar a escribir, que nunca escribieron, que de chiquitos lo hacían y lo dejaron, y es parte de un deseo. Entonces, acompaño ese espacio y a esa persona con, por ahí, cosas que propongo yo, y no tanto que propone el otro, porque no sabe qué es lo que busca. Entonces, voy acercando diferentes herramientas para que esa persona se vaya acercando de a poco al deseo y a qué es lo que quiere escribir. Y a veces simplemente es escribir un diario y no más que eso. Y no buscar estética, no buscar corrección ni nada. Simplemente es un espacio para escucharse a ellos mismos y encaminarse un poco más al deseo y no tanto al debería. No, y también das experiencia, porque yo te he visto, sos muy creativa, entonces quizás partir desde un tópico generativo, desde lo sensorial, ¿no? Como, bueno, experimentemos los olores, las texturas, vayamos más allá, ¿no? ¿A dónde te traslada esto? Como me parece que eso es muy creativo, original, y te dan más ganas de seguir aprendiendo, de seguir desarrollando esa escritura espontánea. Creo que está bueno. Sí, mucho lo sensorial es muy genial para la memoria. Cuando uno trae algo sensorial, en general, hay muchas memorias que nosotros guardamos, no solo visuales, pero a nivel olfativo. Entonces ese olor retrotrae algo de nuestra historia que por ahí no lo teníamos como... El olor a abuela, por ejemplo. Exacto, sí. Incluso por ahí un té o un olor a alguna fruta y demás, y te lleva hacia una memoria que tenías guardada y que de repente te genera emoción y la querés escribir. Entonces, eso creo que también genera otro tipo de experiencia como más tridimensional, digamos. Me encanta, creo que me fascina porque va un poco también con esa parte de educación que yo busco, ¿no? Como explorar, buscar habilidades, potenciarlas, me parece increíble. ¿Qué descubre alguien cuando se anima a escribir o a hablar desde lo que le pasa por dentro? Wow.
Creo que en principio es esto de lo que hablábamos antes, el espejo, el verse. Finalmente verse y darse un espacio. Porque lo que nos pasa hoy en día mucho es que no tenemos tiempo, entre comillas. En realidad sí lo tenemos. Hay muchos estudios que han sacado estadísticas, digamos, del tiempo que pasamos en el celular. Digamos, llegué a leer hace poco uno que decía que pasamos 5 horas enfrente del celular. Y son 5 horas que podríamos estar una o media escribiendo. Y en el escribir, realmente una persona se reencuentra consigo misma. Y lo que sucede muchas veces es que hasta empieza a tener efectos en otros espacios de su vida, no solamente en ese espacio de escritura, sino que como se está escuchando, se está dando cuenta que, no le tendría que haber dicho que sí a esta persona en este caso, tendría que haber por ahí quedándome en casa y hacer otra cosa que me suma más. Y empiezan a suceder esas cosas. Se abren caminos. Se abren caminos. Si alguien está escuchando esto y siente, yo necesito un acompañamiento así, ¿qué le dirías? En principio, puede hacerlo sola. Hay gente que lo puede hacer sola. Yo siempre escribí sola, o sea, fui a talleres y todo, pero es dar el primer paso y enfrentarte a la hoja y primero bajar las expectativas en cómo querés que se vea eso. Digamos, ¡qué difícil! Es la parte más difícil. Bajar las expectativas en cuanto a la estética, a lo lindo que suene. En principio es un espacio para vos sola te tenés que leer. Entonces, bajémosle la vara a eso. Después, si incluso y habiendo intentado varias veces sentarte y no habiendo encontrado el lugar, bueno, ahí sí por ahí necesitas a alguien que te ayude, que te acompañe y que te dé por ahí los primeros pasos, porque a veces incluso los procesos son de un par de encuentros en donde te doy algunas herramientas, entendés por dónde va la mano y ahí podés seguir solo. Y si no, y si buscas un espacio de mayor acompañamiento, podés hacerlo y lo sostenemos el tiempo que creas que es necesario, digamos. Amo. Esa libertad me parece que gana. Bueno, ya estamos llegando al final y me gustaría saber qué te gustaría que este episodio despierte en quienes nos están escuchando. O sea, qué tenés ganas que suceda, ¿no? Con aquellos que quizás no se animan a escribir. Yo creo que en principio es necesitarnos darnos más espacios de un poco más de pausa, como desacelerar. Pausa, enfrentarnos a nosotros mismos y a nuestros deseos, porque muchas veces de lo que escapamos son de nuestros deseos y del no tiempo, entre comillas, que no tenemos. Y yo creo que dentro de una práctica de escritura, más que una práctica de escritura, hasta puede ser una práctica de autoconocimiento y como hasta meditativa, digamos. Para las personas que hayan intentado muchas veces sentarse a meditar o hacer mindfulness y no hayan podido, la escritura puede tomar ese lugar también. Entonces, yo creo que nos falta un poco mucho más de esto, de escucharnos. Yo voy a hacer una pregunta personal, ¿no? A ver. Porque yo me comunicaba escribiendo de chica, ¿no? Y ahora me cuesta un montón sentarme a escribir, vos lo sabés. Estoy vaga para eso y no sé cómo despertarlo. En las vacaciones por ahí escribo un poco más, pero me cuesta un montón y yo siento que de a poco voy perdiendo el hábito, ¿no? Como empiezo a cometer errores que antes no se me pasaban ni a gancho, pero ahora por la falta de eso que no hago, estoy haciendo líos. ¿Cómo puedo hacer para motivarme nuevamente con esa escritura? Y otra cosa que me parece muy valiosa también es esto de la lectura, ¿no? Vos siempre mencionás, para escribir bien hay que leer. Uh-huh. Bueno, ¿cómo hago? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Qué libros me recomendás que sean más fáciles a la lectura al principio como para poder empezar de a poquito y cada vez leer un poco más? ¿Te estoy matando? ¿Me puedes decir que te estoy matando? No me estás matando, pero te lo voy a contestar con un ejemplo. Tengo un alumno que le gusta mucho el vino y le interesa. Y tenía este mismo problema. No puedo leer, no puedo escribir. Quiero hacer las dos cosas. Primero tiene que estar un poco el deseo, más allá de que no esté la motivación, sí es el que tiene que estar el deseo. Si no está el deseo, por más de que te digan, tenés que escribir, ¿te va a hacer bien? No lo vas a hacer y está bien, porque por ahí lo que necesitas vos es otra cosa, no escribir. Cada uno tiene como diferentes lugares en donde se puede escuchar a sí mismo. En caso de que sí tengas el deseo, pero no encontrás la motivación, leer ayuda a escribir también y viceversa. Como que se van dando así como
pequeñas motivaciones. Y esta persona empezó un proceso conmigo y lo primero que empezó leyendo fue estos libros de vino. Él quería leer ficción, pero empezó a leer esta temática que era de interés. Como, ok, tenés que empezar con un libro que te interese demasiado. Y que digas, che, necesito esta información, quiero esta información. Full chiquititas. Exacto. O sea, me pongo a leer libros de chiquititas. Perfecto, Exacto. Cris Morena, mándame. Podría ser, para empezar, podría ser. Libros cortos, ¿no? Como por ahí con letra grande. Si querés ir directamente con algo de ficción, cuentos cortos, ¿no? Empezar por ahí. Y de a poco intentar sumar la práctica de la escritura. Y a veces la práctica de la escritura es simplemente modo diario. Hacer un ejercicio que me gusta mucho y que hago, que lo aprendí, me lo enseñaron, es, ok, desde hoy de la mañana hasta que almorzaste, escribí sin puntos, ni comas, ni nada, sin pausas, todo lo que fuiste haciendo hasta ese momento. Y ese es el primer ejercicio. Y a partir de ahí uno va empezando a buscarle otra forma, ¿no? Bueno, ahora quiero usar los puntos y las comas. Cuando ahora sos estructurado, es como me pasa. Es difícil. Voy a contarles algo que pasó hace un ratito, ¿no? Yo estaba escribiendo al lado de Lu. Primero que una presión siento escribir al lado de una escritora, es como... Entonces yo iba aclarando. Ay, mirá que esto lo hice a propósito. Mirá que esto, yo sé que va a punto ahí, pero no lo puse porque estoy escribiendo rápido, pero yo sé que... O sea, todo el tiempo estoy justificando acciones y digo, eso habla también de una inseguridad mía propia y además de esto, ¿no? Como la estructura. O sea, hay gente que todavía no se anima a fluir, ¿no? Este es un poco mi caso. Yo digo, yo sé que la habilidad que tenía cuando era chica de escribir puede volver, pero nada, es esto, animarse. Qué sé yo, me parece interesante también en algún punto porque habla de nosotros y es lo que queremos expresar en ese papel. Pero bueno, difícil. Totalmente, pero yo creo que tiene que ver con eso. En algún momento te tenés que sentar y te vas a tener que enfrentar con esa página. O sea, eso no lo vas a evitar nunca si querés escribir. Pero qué miedo, Pero quizá eso al principio es bajarle la vara, hacer un ejercicio que vaya en contra de lo pensado, esto, ¿no? De como, que la coma esté bien, que el punto esté bien, que el punto y aparte esté bien puesto. Bueno, hacer al revés. Bueno, también estamos como un poco, para decirlo, ¿no? Estamos en un momento en el que todo es criticado, entonces también se siente juzgado cada vez que toca el lápiz por las dudas. Sí. Sí. Tiene que ver un poco también con eso. Pero bueno, es fluir. Exacto. Y bueno, para cerrar, una pregunta honesta. ¿Por qué crees que hoy más que nunca necesitamos libros que nos acompañen? Es una muy buena pregunta. ¿Qué es ese? Y te digo porque muchas veces, y en espacios por ahí más académicos, se habla de que hoy en día anda circulando mucho la literatura autorreferencial, autoficciones, y lo ponen desde un lugar como malo, como que es negativo eso. Y yo lo que trato de pensar es, ¿por qué no lo pensamos como algo social? ¿Por qué socialmente estamos yendo a ese lugar? ¿No? ¿Por qué estamos necesitando vernos? ¿Qué tiene que sanar la humanidad que realmente todo lo que estamos produciendo a nivel artístico tiene que ver con nuestra identidad y con nosotros? ¿Qué está roto ahí? ¿Y qué tenemos que reconstruir? Y en lugar de criticarlo desde el lugar como esto, súper académico, súper de esto es literatura, esto no, es tratar de humanizarnos y entender que... más escucha activa. Exacto. Es como algo que yo le decía a Lu, que a veces yo no me siento escuchada, ¿no? Como te juntás con un otro y la persona se la pasa hablando de él y haciendo chistes y todo, pero cuando uno quiere hablar o dar una opinión, ese lugar no está, ¿no? Y creo que en los libros se encuentra un poco eso, ¿no? Como la voz del alma, como me gusta decir a mí. Uno puede escribir lo que le pasa, lo que el otro no tiene ganas de escuchar, o que quizás uno no se anima a decir porque, no, bueno, qué fiaca, pobre, el otro se tiene que aguantar esto que yo le estoy contando y, no sé, no me va a querer más o lo que sea. Y por otro lado, leer a un otro que le pasa lo mismo y decir, bueno, che, mirá, o sea, yo no se lo puedo contar a mi pareja, no se lo puedo contar a mi amigo,
pero a esta persona le pasa lo mismo. O sea que tan mal no estoy, vamos a ver qué cosas hace esta persona para solucionar su problema, o quizás no, o de qué manera me puede ayudar, ¿no? Creo que es un gran acompañamiento el libro, a pesar de que me cueste leer. Sí, no, y aparte lo que tiene el libro también da un espacio de pausa, o sea, la realidad es esta, si uno quiere leer vas a tener que dejar el celular, poner en modo avión, apagarlo en otra habitación y por media hora quedarte ahí adentro. Encerrada. Con el libro, y así leer. Pero sí. Bueno, igual lo intento, no digo que no, pero Bueno. está difícil. Bueno, Lu, gracias por traer palabras que abrazan. Cursi como siempre yo. Ojalá quien escuche hoy encuentre en tus libros un lugar donde respirar. Y para quienes quieran conocer más sobre el recorrido de Lu, adquirir Luna en Escorpio o saber sobre sus acompañamientos personalizados, pueden encontrarla en sus redes sociales que son Lu Thomas escribe THOMAS. Y si no, en YouTube también tengo videos, Lu Thomas. Y escúchenla cantar, que es una bomba. Bueno, gracias Lu, te quiero mucho. Un placer, gracias por tenerme.